Mantente al día con la tecnología, hacks, consejos y mucho más, aquí en Cybermundo. Bueno, mi querido Oscarito, en este segmento nos vamos a hablar de la tecnología, cómo ha evolucionado en lo que se respecta a escuchar música y para reproducir música. No sé si tú conociste los discos de acetato. Claro que sí, como mi padre tuvo radio desde mucho tiempo antes de que yo que nazca, entonces teníamos un montón de discos de acetato, por lo que la radio tenía que poner música variada, ¿no? Claro. Entonces yo, o sea, sí supe mucho de esa situación, no sabían para qué servían, eso sí, porque sabían jugar y les sabía lanzar así, ahí me acabé como unos 100 discos, creo. Uy, yo te veo eso y lo primero que hago es matarte a ti. Después veo. Te cuento que yo tenía cajas llenas de discos de acetato de la radio y jugaba yo a los platitos y me bajé siquiera un cajón y me dije, ya ni siquiera tengo ya. A mí en cambio no me dejaban tocar porque tenían miedo que yo los rompiera, porque mi abuelo era el que tenía. ¿Ya? Mi abuelo tenía su máquina tocadiscos y tenía todos sus discos, ¿no? Y a él que más le gustaba, no sé si has escuchado a Silvio Rodríguez. Creo que sí, ¿qué canta? ¿Qué género es? Baladas, así tristes, románticas, bonitas. ¿Ya? Entonces, a mi abuelo le encantaba y él se ponía a trabajar porque como él era carpintero y se ponía a cantar a todo pulmón. Obviamente yo no entendía cómo funcionaba la máquina, pero a mí no me dejaban tocar porque según ellos iba a romper. ¿Ya? Menos mal, porque capaz sí rompía. Te cuento que hasta hoy, estoy medio tartoso ahorita, te cuento que hasta hoy tengo un equipo de sonido que en la parte de arriba viene para discos de acetato. ¿En serio? Ajá. Oh, entonces tengo eso... unos 3 discos, pero ya no usábamos, tenemos así como reliquia. O sea, creo que ahorita es más como para guardar, para el recuerdo. Pero quedó lindo también la casa y todo, ¿no? Y cuéntame, ¿conociste los cassettes? También conocí. Yo sí, eso sí conocí. Pero déjame contarte también, no sé si es que tú viviste esa época, antes se manejaban disquetes, por ejemplo. También. Los disquetes. No, creo que nunca llegué a conocer eso. Ya verás, los disquetes eran unos cuadraditos negros, okay, con una situación arriba que venía para moverle, ajá. Okay. Entonces tú podías meter ahí máximo, yo que sé, unos 8 archivos, 7 archivos, y luego ingresabas a la computadora, guardabas los archivos, sacabas y salían, ¿no? Vean, ¿no? Entregabas. Pero no entraba casi nada, era algo muy pequeño. O sea, para la época era lo mejor que había, ¿no? Era lo más avanzado. ¿Dónde más guardar que en los disquetes? Claro. En cambio, yo sí conocí esto de los cassettes porque en mi casa de mi abuela había todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso sí me dejaban usar porque sabían que eso sí no iba a romper. Entonces, ahí fue que yo aprendí a utilizarlos. Y también yo le preguntaba a mi papá cómo fue para él, pues, porque él en su adolescencia tuvo esto. Y él me dice que para grabar música... Si eras una persona con plata, te ibas a una tienda de música y comprabas. Si eras una persona que no tenía mucho dinero, tú tenías que agarrar tu radio, metías y tenías que esperar a que el locutor se callara, así como nosotros que hablamos mucho, ajá, tenías que esperar a que se callara y darles grabar. Y rogar que no hable entre la canción. Y rogar que no hable, porque si no, se dañaba la canción. Pero déjame decirte que mi padre, toda mi vida, me ha dado felicitaciones de cumpleaños en vivo. ¿Ya? Entonces él me traía el cassette. Grabado con lo que me dijo y hasta ahora tengo yo guardados en orden los años que me dijo. ¡Ay, qué papá. Bonito! Y bueno, supongo esto ya es más cercano a nuestra época, los CDs. Obviamente sí, todos conocimos, claro, bueno, al menos nuestra generación sí, porque la generación de ahorita no tiene las computadoras que traían para meter los CDs, en cambio las nuestras sí traían. O también, ¿no? Cuando ibas a comprar los discos piratas para escuchar música en el claro, carro, ahí también venían tus casas. O sea, yo conocí los dos mundos, o sea, a mí me gustaba porque a mi papá le gustaba ir a tiendas de música. Entonces, a mí me gustaba entrar y andar viendo las portadas de los CDs. Y venían ahí con cosas gigantes. Y yo me ponía a ir a revisar, a ver qué es lo que me interesaba. Pero también conocí el otro lado, ¿no? Que creo que era el que más usaba, el de los discos piratas. Yo me iba al señor que vendía más barato y yo me ponía a revisar cuál era el que más me gustaba. A veces venían unas mezclas medio raras, te dan un remix ahí variado ahí con variado música de todo, pero... Y por ejemplo, yo me acuerdo que, por ejemplo, me gustaba la 1, la 4 y la 11. Entonces le marcabas así como una rayita para cuando vas a escuchar nuevo, ya sabías cuáles eran las canciones principales que tenías que escuchar de ley. Eso mismo. O si no, era que agarras un papel o en el mismo papel que traía el CD, anotabas. Pista 1 me gusta, pista 5 me gusta. Y así ya tú sabías identificar. Verás, también me acuerdo, ¿no? Cuando recién salía esta situación del PlayStation y esas cosas. Ajá. Cuando salió el PlayStation 1,
ya era con CD. Entonces, por ejemplo, era muy complicado tener como que los juegos en las cajas, porque se hacía un montón y quitaba un montón de espacio, ¿no? Eso es verdad. Entonces tú comprabas los portadiscos, ¿no? Que eran una situación así como una hamburguesa en la cual se abría, tú metías los discos y colocabas, ¿no? Crash. Colocabas, te demorabas horas de comenzar, y yo, por ejemplo, cortaba las portadas de las partes donde se guardan, y les ponía como de fondo para que saber de qué era el juego. Me demoraba unas 4 o 5 horas en hacer eso, yo ¿no? me acuerdo que, a ver, mi mamá fue que yo le dije, mamá, quiero escuchar música. Ahí está el disco, una cosa así. Y entonces tú tenías que ir buscando. A ver qué encontrabas. Y si el CD no tenía algo, una portadita, algo mínimo, tenía que tener el nombre escrito con un marcador. Y nos olvidamos de decir, en el cassette salió el Walkman. Ah, claro, pues con eso. El famoso Walkman, metías tú el cassette en el Walkman y podías ir escuchando por la calle. Y en la parte de los CDs salió el Discman. No sé si tú tuviste. No, eso sí no tuve. Yo sí tuve Walkman, tuve Discman. Eran unas cosas súper chéveres, ¿no? De esa época. De esa época que te ibas en la calle con tu Discman, claro que ibas con una cosa gigante en el pantalón, porque era como que como los celulares, ¿te acuerdas anteriores? Que te ponías así para que se te vea, y así te ponías el Discman, te ponías tus audífonos y ibas por la calle y súper chévere para la época, ¿no? Era eso, o si no, llevar los típicos que llevaban la radio completa en el hombro y ahí iban caminando y iba sonando por ejemplo, también yo viví esa cuestión, porque como Radio Novedades también transmite partidos de fútbol, yo iba frecuentemente al Estadio La Cocha, donde jugaba en esa época el Saquicilí, el Deportivo Saquicilí. Entonces las personas iban a los graderíos con su radio y sus binoculares. Entonces escuchaban y veían. Claro, y así iban. No, esas épocas eran interesantes. Eso fue como que nuestra generación fue la última que logró vivir esa transición, porque después ahí conocimos al MP3. Exactamente. Ahí conocimos cómo era la música digital y que no era que podías, digamos, tener de 20 canciones, en cambio pasaste a tener 200 canciones. Entonces, ¿qué te puedo decir? Fue una trayectoria bastante impresionante, pero sirvió de mucho para la evolución de la música. Ahora, en cambio, tenemos aplicaciones como Spotify, YouTube Music, Apple todo este tipo de cosas. Entonces, aquí nos están grabando. ¿Cómo están? Entonces, fue todo como un proceso. Fue un proceso y fue lindo que al menos nuestra generación fuera la última en conocerlos, porque tú le preguntas a un niño actualmente y no te sabe identificar exactamente qué es. O sea, sabe que es para música, pero no sabe qué es. ¿Tú recuerdas que había un MP3 que era un flash? Sí. En el cual tú ingresabas el flash, bajabas tu música, le ponías una tapita y por ahí mismo le metías los audífonos para escuchar. Claro, por ejemplo, eso era súper chévere, ¿no? Y en esa época era una de las cosas que rompían tendencia, ¿no? Claro, yo tuve uno de esos y a mí me gustaba. Y lo que más daba chiste es que como que pasamos de algo súper grande como era para meter los cassettes o los CDs a una cosa súper chiquita que tú te lo podías meter en el bolsillo y te ponías exactamente, y era súper fácil de usar y te guardabas un montón de canciones. Así y ahí mismo tenías tú los botones para play, para retroceder, para adelantar, para que se repita la canción, para que se vaya a modo aleatorio y en fin, un montón de cosas. Aunque no sé si te has dado cuenta, mi querido Oscarín, que ha como que vuelto no sé, como que la onda retro y ahora todos quieren comprarse cascos para ponerse, ir por la calle. Obviamente ya no con cable, sino con Bluetooth, pero van con los cascos o si no, llevan el aparato acá, los audífonos. O sea, es como que ha comenzado a tomar fuerza eso de la onda vintage, digámoslo así, recordar esos tiempos. Y no solo en la parte electrónica, ¿no? Saliendo un poco del tema, también vos ves que en vestimenta, igual la parte vintage, los pantalones más acampanados para las chicas, los pantalones un poco más flojos para los hombres, los peinados de igual manera, que ya están un poco más de moda, los peinados que son como que de raya, como usaban antes los militares, como usaban los militares americanos. Entonces, toda la onda retro está poco a poco tomando fuerza en este nuevo 2023. Así es como una especie de círculo. Entonces, mi querida audiencia, en este instante vamos a pasar con un video de uno de nuestros corresponsales, nuestro querido Jorjacho. Entonces, vamos a ver este video. La industria de la música es la que más ha evolucionado a lo largo de los años, cada vez con más mejoras. Algo que ha ayudado a lograr esa evolución es el ámbito tecnológico, pues las nuevas tecnologías nos han brindado nuevas maneras de entretenimiento. Las civilizaciones antiguas creaban instrumentos a base de pieles de animales, huesos y madera.
A finales del siglo XX aparece el fonógrafo, después del gramófono, que se podía realizar miles de copias. Durante el siglo XX aparece el uso de los discos de vinilo y con ellos el popular tocadiscos. Después aparecieron los cassettes, el Walkman y con ellos la idea de llevar la música donde quieras. En la década de los años 90 nacía el lector por láser. Los CDs y el Discman eran fáciles de transportar. Además se podía grabar texto, video o imágenes. Esta evolución termina con la era de la música digital. Actualmente el sonido es comprimido. Hemos pasado por distintos dispositivos, reproductores de MP3, iPhones, aplicaciones, Spotify o en streaming como el YouTube. En la década de los 80, regalar a una enamorada o a una amiga un disco de acetato o un cassette era normal. Bueno, Oscarín, ¿qué te pareció un poco de este video que nos hizo el Jorjacho? Esa frase final fue la que más me pareció interesante, de regalar a tu novia o a tu enamorada CDs o cassettes era algo totalmente normal. Exactamente, incluso más complicado, ¿no? O sea, ahí sí notaba el verdadero amor por la chica, porque tú tenías que hacer tu propio disco viendo canciones de otros discos, y entonces te demorabas. En cambio, ahora en Spotify tú ves la canción que te gusta, le pones las estrellitas, se quedan en guardados. Y le copias el link y le mandas. En cambio, antes, digamos, tú querías decirle a la chica te quiero, pero con varias canciones, tenías que hacer tú mismo el playlist con un cassette que no tuviera nada y entonces traer otro. O sea, era todo un proceso para poder darle una canción a una persona que a ti te gustaba. Exactamente, era más complicado y más que todo ahí, yo siento que como que la onda un poco que pasábamos era mucho más linda que la de hoy. Bueno, sí. Hay cosas que nos facilitan un montón, ¿no? Hay cosas mucho más chéveres, más tecnológicas, pero yo me quedo como en el tiempo atrás, la verdad. O sea, la verdad siento a veces nostalgia, ¿no? Porque a veces me aparecen como que fotos de los CDs y tiendas donde vendían los CDs. Y sinceramente a mí de pequeña me gustaba entrar y aunque sea ver, ojear un poquito a ver qué había. Esto sí es algo que personalmente extraño muchísimo. Pero bueno, ya después seguimos